Hola de nuevo. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es el de superposición. Por ahí les comenté a sus compañeros de que como no se reunió mucha gente el día de hoy, y con hoy me refiero al martes 31 de mayo del 2022, pues me vi no quisiera decir que en la necesidad, porque pues como tal, esto lo hago ahora sí que para que se den una idea y no vayan en ceros cuando cursen circuitos avanzados. Y pues debido a ello, quiero hacer este video, ¿no? Sirve y ya para cuando tengamos sesión hay dudas. Pero bueno, vamos a empezar con superposición. Decimos que este principio nos ayuda a analizar circuitos con más de una fuente independiente. Y bueno, este análisis va a ser tomando en consideración las fuentes por separado y con base en las siguientes condiciones. Las fuentes independientes, como les dije, se van a considerar una a la vez, mientras todas las demás se van a apagar. Las fuentes dependientes se dejan intactas porque las controlan las variables de circuitos, es decir, ya sabemos que tenemos fuentes dependientes controladas ya sea por corriente, por voltaje o lo que sea, ¿no? Esos fabulosos rombitos que a ustedes les fascinan, ¿no? Y bueno, cabe resaltar una cuestión con este método, que de hecho por eso no me gusta demasiado. No lo pueden aplicar cuando solamente tengan fuentes dependientes. Es decir, si yo tengo en un circuito puros rombitos, yo no voy a poder aplicar superposición. Y también este método analiza los circuitos de manera lineal. Y bueno, hay que tomar esas cosas en consideración. ¿Cómo vamos a apagar exactamente las fuentes? Por ejemplo, la de voltaje la vamos a apagar como un cortocircuito, mientras que la fuente de corriente la vamos a apagar como si fuera un circuito abierto. Y bueno, vamos a ver los pasos a seguir. Los pasos que tienen que seguir es apagar todas las fuentes independientes, excepto una. De ahí lo que van a hacer es determinar ya sea el voltaje o la corriente debido a esa fuente activa. ¿Cómo van a hacer esto? Pues aplicando lo que hemos visto anteriormente, llámese mallas, nodos, inclusive pueden aplicar divisor de voltaje, divisor de corriente o únicamente leyes de Kirchhoff. Pero bueno, ya saben que mallas y nodos es un derivado de las leyes de Kirchhoff. Y bueno, lo siguiente que van a hacer es repetir el paso uno hasta haber considerado todas las fuentes. Si por ejemplo yo tengo tres fuentes independientes, pues tengo que repetir el paso uno, tres veces. Y eso lo voy a hacer hasta hallar la contribución total, sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Vamos a ver este ejercicio que lo pueden encontrar en el Sadiku. Me pide determinar este voltaje, ¿no? El voltaje V que se encuentra en esta resistencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente voy a aplicar superposición. ¿Eso qué quiere decir? Que para hallar este voltaje yo tengo que hallar la contribución de esta fuente y la contribución de esta fuente. Entonces, ¿esto qué implica? Que básicamente tengo que sumar algebraicamente el voltaje debido a la fuente de 6 volts y el voltaje debido a esta fuente de 3 amperes. Entonces, vamos a comenzar apagando la fuente de corriente. Recuerden, una fuente de corriente se va a apagar simbolizando un circuito abierto. Entonces, lo que hacemos es abrir esta parte del circuito donde se encuentra esta fuente y lo que tengo que hallar es el voltaje visto desde estas terminales. Ustedes ya saben de lecciones pasadas que cuando dos elementos están conectados en paralelo, tienen que tener, o más bien tienen el mismo voltaje. Entonces, básicamente,
voy a encontrar este voltaje si encuentro este voltaje. Son lo mismo, valen exactamente lo mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a implementar el método de mallas. Entonces, me fijo en este punto del circuito y hago mi recorrido en este sentido. Entonces, decimos lo siguiente. 8 por I1 más 4 por I1. Y como me topo con la terminal negativa de esa fuente, pues considero menos 6 volts. Y todo esto lo voy a igualar a 0. Ahora lo único que voy a hacer es despejar para I1. Si despejo de esta ecuación, obtengo que la corriente I1 vale 1/2 de ampere o 0.5 amperes. Ahora, ¿cómo voy a hallar exactamente este voltaje? Pues muy fácil, con la ley de Ohm. Mi queridísima amiga, viva la reina Isabel, ¿no? Ya sé de antemano que el voltaje se determina como la corriente por la resistencia. Entonces, si esta corriente I1 atraviesa esta resistencia que es de 4 ohms, eso quiere decir que va a ser el producto de la corriente I1 por el valor de esta resistencia. Si hacemos este producto, obtenemos que el voltaje es de 2 volts. Ya tengo un primer voltaje, una primera contribución, pero me falta hallar la contribución de esta fuente de voltaje. Entonces vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues apagando la fuente de voltaje. Recuerden que una fuente de voltaje se va a apagar simbolizando un cortocircuito. Así mero, ¿no? Y ya. Ahora lo que voy a proceder a hacer es analizar este circuito. No es necesario aplicar mallas. De que se puede, se puede. Pero no es ultra mega necesario. De hecho, hay un método más sencillo. Pueden utilizar divisor de corriente. ¿Por qué lo puedo utilizar? Porque tenemos estos elementos que están conectados en paralelo. La resistencia de 8 y la resistencia de 4 están conectados en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta corriente I, grandota, que vale 3 amperes, por cierto, cuando incide en este nodo va a tomar dos caminos, ¿no? Este camino y este camino. Pero para hallar este voltaje, a mí la corriente que me interesa es la de I2. Por tanto, puedo aplicar un divisor de corriente. ¿Y cómo lo aplico? Recuerden, se toma en consideración la resistencia contraria a la que está atravesando esta corriente. ¿Eso qué quiere decir? Esta corriente atraviesa el resistor de 4 ohms. Si consideramos la contraria, pues consideramos la de 8. Entre la suma de las resistencias y eso multiplicado por la fuente o el valor de la fuente de corriente, que en este caso es esta I grandota, y recuerden que vale 3 amperes. Haciendo este producto, obtengo que la corriente I2 vale 2 amperes. Pues ya, con esto tengo para hallar el voltaje en esta resistencia. Recuerden, con la ley de Ohm, sería el producto de esta corriente por esta resistencia. Entonces, esto me saldría, o obtendría más bien, 8 volts. Listo. Ya calculé las dos contribuciones. ¿Qué falta? Ahora tengo que sumarlas algebraicamente. Es decir, el voltaje que obtuve debido a esta fuente de 6 volts y el voltaje que obtuve debido a la fuente de 3 amperes. Eso fue 2 volts y 8 volts. Haciendo esto, obtengo que el resultado es de 10 volts. Y ya. Con esto, básicamente, se resuelve este ejercicio por el método de superposición. Voy a cortar aquí la grabación y voy a grabar otro ejemplo. Vale, vale. Entonces nos escuchamos en el siguiente video.